Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Aunque realmente no fue un discurso que marcara la retórica de México tras lo que está viviendo en este momento con este mandatario, pues López Obrador aprovechó sus 19 minutos de fama en la ONU con delegados. Muchos de ellos se levantaron del asiento, incluidos los de España, porque no les interesaba lo que iba a decir, y mucho menos a días de que congresistas norteamericanos exponen quejas junto con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y le hacen llegar la queja al presidente Biden sobre el problema de la renegociación del manejo de las energías en México, que es dar pasos para atrás. Además, el Departamento de Estado acaba de ofrecer hace unos días recompensas por los hermanos del Chapo Guzmán y varias cabezas del narco. Entonces, México, en cuanto a función pública, en cuanto a retórica internacional, está un poco desgastado, diríamos. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy es un tema bastante interesante para el internacionalista, socio editorial de este programa, egresado del Colegio de México, escritor del Grupo Reforma, Rogelio Ríos Serrán. Buenas noches, Roger. ¿Qué te pareció ese discurso? Yo no puedo hablar, yo no soy internacionalista. ¿Qué tal, estimado Juan? Buenas noches, estimados amigos de Charlas de la Noche. Qué gusto saludarlos en este espacio de opinión, comentarios y pláticas sobre pues, todos los temas que nos están aconteciendo cada día, estimado Juan, como esta presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos que desde el día 1 de noviembre, México preside por este mes el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, se hace rotativo, después lo tomarán otros países. Es una manera de que los miembros permanentes, es decir, aquellas potencias que resultaron vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, le den un juego un poco más de margen a todos los otros países que no tienen carácter ni asiento de permanencia en el Consejo de Seguridad, ni tienen tampoco el famoso derecho de veto, en el cual pues tanto Rusia, China, Francia, Estados Unidos pueden obstaculizar, obstruir cualquier intento de resolución que sea contrario a sus intereses o a los de sus aliados. Reino Unido me faltó en esta lista, que el Reino Unido, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Rusia son los 5 miembros permanentes. Hago este pequeño proemio, esta introducción, porque nos da la idea de lo que se trata cuando uno va al Consejo de Seguridad. Es el órgano de la ONU, el máximo órgano de la ONU, encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Es decir, ahí se tratan temas duros, crisis políticas, crisis, conflictos en los cuales estén dos estados al borde de la guerra, o dentro de un estado haya situaciones de guerra civil, de enfrentamientos que ocasionan a su vez crisis humanitarias, como en algunos países de África, que ameritan la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la presencia del secretario general de Naciones Unidas y eventualmente la presencia de los famosos cascos azules, los soldados, digamos, del ejército de Naciones Unidas. Bueno, les digo todo esto, amigos, para que tengan una idea
de lo que se trata en el seno del Consejo de Seguridad. Son temas duros, son temas de poder, de estrategia, de seguridad. Y el presidente López Obrador, este es apenas su segundo viaje al extranjero. El primero lo hizo el año pasado, visitando al presidente Trump en Washington. Probablemente imaginó que sería el equivalente a ir al Consejo de Seguridad o algo parecido a pararse y hablar en frente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él no asistió a la apertura de este periodo de sesiones de la Asamblea General, que generalmente arranca a mediados de septiembre. No quiso venir. Ahí era el foro adecuado para exponer de este plan mundial del que habló, es decir, la creación de un estado de fraternidad y bienestar. Se extendió durante, tú tienes el tiempo, 16, 17 minutos, haciendo uso de la palabra o dirigiéndose él mismo la palabra en la calidad de quien preside en ese momento la reunión, aclarando que él hablaba como presidente de México. Y cuando haces eso, yo no sé, le han de haber advertido en el protocolo de los que manejan eso en relaciones exteriores, que caray, pues si eres el mismo que se da la palabra, por lo menos sé breve, o si amerita lo que vas a decir en relación a algunos de los problemas que se están tocando en la agenda. Vi también la intervención de la representante de Estonia, muy preocupada porque su vecino Bielorrusia, el dictador que está ahí, está violando los derechos humanos, ocasionando una crisis que hace salir a los bielorrusos por las fronteras, una de ellas con Estonia. Bueno, ese tipo de cosas son las que se tratan, pero el presidente López Obrador se puso a hablar de este plan para crear un estado de fraternidad y de bienestar, extrapolando su experiencia con los programas que tiene México hacia la escena internacional. Propuso, fíjate, estimado Frank, estimados amigos, que se estableciera un impuesto, aquí lo tengo anotado, del 4% a las 1,000 personas y corporaciones más ricas del planeta. Un impuesto de 0.2% del Producto Interno Bruto de cada país como aportación a este fondo para el bienestar mundial. Una especie de 4T, cuarta transformación, proyectada a la escena internacional. La meta es lograr 1 millón de millones de dólares al año para este fondo y que la ONU premie a los países que más han aportado con certificados de solidaridad. El mecanismo sería que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dieran tarjetas, monederos electrónicos a unos 700 millones, 750 millones de beneficiarios en todo el planeta. Increíble, si me estás escuchando, si la audiencia que me está escuchando piensa que estoy fantaseando, no, yo nada más estoy repitiendo lo que dijo el presidente de México. Mi primera observación es esa, Frank, no era el lugar ni el foro para lanzar una propuesta de este tipo, aunque dijo el presidente que eso se iba a proponer por parte de México en la Asamblea General, pero utilizó todo el tiempo de su discurso para precisamente hacer la propuesta muy detallada. Dijo que no dudaba que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad iban a ver con buenos ojos su propuesta, que ya había adelantado algo de la misma en una carta al presidente Biden. Bueno, y yo veía en lo poco que se abrían las cámaras de televisión, las actitudes, o trataba de ver las actitudes de las personas sentadas en la mesa, alrededor de la mesa redonda, y alcancé a ver algunas caras como de asombro pues de que está hablando el presidente de México. No es este el lugar ni el foro para hacerlo. Bueno, pero no sé, falló ahí el protocolo en ese sentido, y advertirle que si presides una reunión, pues no tomes la palabra y hables durante tanto tiempo, restándole ese tiempo de participación a las personas con las cuales tú estás sentado, y pues tú eres el coordinador de la reunión. Es como aprovechar el que reparte la baraja será el mejor juego, ¿no? Entonces, no sé, ahí fallaron varias cosas, pero esta propuesta, ya para concluir, también te diré que no es nada nuevo que México haya presentado propuestas de este tipo. Se hizo en la época de Luis Echeverría, aquella, muchos la recordarán, ¿no? Los de la edad más o menos de nosotros, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que se aprobó incluso como una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1974, y también era un proyecto similar, no tanto como la creación de un Estado mundial. Pero no prosperó, ¿verdad, Roger? No prosperó porque no tuvo carácter obligatorio. El que le quisiera hacer caso le hacía, el que no. Quedó el documento como una expresión de buena voluntad, datos muy interesantes, pero no
pero nada más. Entonces, y aparte, en el tono del discurso del presidente López Obrador, como presidente de México, hizo 2 o 3 alusiones a la ONU como una especie de regaño, de reclamo, de decir, es que la ONU ha estado muy pasiva y ha sido muy burocrática y necesitamos más energía y acción por parte de la ONU. Cuando tú estás sentado en el Consejo de Seguridad como país invitado para presidir la reunión, pues no sé, es como darle patadas al pesebre. O sea, también es un tema de cortesía, ¿no? Para tu anfitrión y el foro en donde estás ubicado. Pero bueno, se lo sacó de la manga en las columnas políticas aquí en México. Se manejaba que la agenda del viaje, la estructura, digamos, logística del viaje, no la prepararon, y esto me parece asombroso, directamente en relaciones exteriores, sino a través de una parte el embajador Moctezuma, en la embajada en Washington, pero no en Tlatelolco, quiero decirte, y otra parte a través de Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante las Naciones Unidas. Pero yo creo que el discurso no se lo hicieron los asesores de relaciones exteriores o no se consultó con académicos que hubieran podido opinar de buena fe sobre la propuesta de México. Parece que lo hizo al estilo en que se han hecho muchas de las cosas en la 4T, es decir, de su ronco pecho, sin consultar y sin haber negociado antes con otros países. ¿Qué les parecería si yo les propongo en la próxima reunión tal cosa? Las caras de sorpresa, de asombro de los delegados ahí lo decían todo. No, y hubo algunos que no lo escucharon, Roger, pero ¿cómo ves si escuchamos un poquito del discurso para que la audiencia se dé cuenta cómo sacó temas desperdigados, no tenían una correlación ni uno con otro? Trató de decir la historia de la fundación de la ONU por el presidente Roosevelt y no terminó de darla claramente cuando ya estaba hablando de esos temas que tú mencionas, de pedir y hacer fondos de las empresas y... o no pagan impuestos. Es corrupción, la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño. Roger, ¿se te hace congruente ese discurso cuando sus hermanos son muestra, sus familiares son ejemplo palpable de la corrupción que identifica su gobierno? Bueno, parece ser, y tú sabes más que yo de este tema, que justo este fin de semana se dispararon las alarmas en el gobierno federal porque el director de inteligencia financiera, que es una fichita que tiene ya muchos casos por allí, se fue a casar a Guatemala con una funcionaria también, y resulta que hubo
detenciones por encontrar dinero en efectivo que no fue declarado, si no me equivoco, $35,000. La funcionaria de Claudia Sheinbaum ya fue despedida y hoy precisamente fue despedido el director de inteligencia financiera y hubiera sido el acabose que no lo despidiera, porque como este hombre está hablando de corrupción a todos los países del mundo y él teniendo la casa desbaratándose de tanto corrupto. Ahora, Roger, dentro de tu análisis, yo no entiendo. López Obrador no dio conferencias de prensa, ¿no? Solo hizo un mensaje para la comunidad mexicana que ya están avisando en Univisión y en Telemundo y en Estrella TV. Obviamente va a ser un mensaje pagado. Y te comento, el New York Times va a tener 2 ediciones y en la edición internacional, obviamente el mayor accionista, Carlos Slim, el que no juega las vencidas, como ya es el mayor accionista de otros medios, pues va a influir para que no se hable nada mal de López Obrador. Pero en la edición doméstica, la que circula aquí en Estados Unidos, yo mañana saliendo del trabajo la compro y la vemos para que veas las diferencias. Claro, la diferencia, claro. Sí. Porque eso sucede mucho. El New York Times tiene la edición doméstica y la edición internacional. Entonces cambian los puntos de vista en cuanto a la cobertura. No cómo se describe la noticia, lo hacen muy objetivo, pero en cuanto a la tendencia, acá en Estados Unidos sí le van a sacar todo, ya verás. Y en la edición internacional, por ahí se dice que la Cancillería ya pagó los $10 millones de la inserción pagada y le van a dedicar una planita al presidente López Obrador, lo vas a ver mañana, y todo va a ser color de rosa, Roger. O sea, el presidente fue a dar cátedra sobre cómo acabar con la corrupción. ¿Qué opinas tú de eso cuando afuera de Naciones Unidas el grupo Frena estaba siendo retirado por la policía que porque obstruían la banqueta, y los chairos que fueron llevados por los funcionarios y se les pagó, también hicieron gala? Sí, aquí estoy compartiendo las imágenes. Sé que es la gente. Pero bueno, los dimes y diretes realmente no me interesan. Me interesa más tu análisis de cómo se ve López Obrador hablando de corrupción cuando la casa se está quemando. Muy bien, déjame ponernos aquí en cuadro nosotros. Mira, el primer reflejo a mí como analista y como periodista, cuando sucede este tipo de cosas y un líder de un país latinoamericano va y se para en la ONU y dice que además es muy cuestionable esta tesis de que la corrupción es, bueno, la causa de todos los males en México, en el planeta, y por eso hay migraciones, por eso hay desigualdad económica y todo. Cuando esa tesis sería sumamente cuestionada por académicos, y todo, no es el lugar aquí para hacerlo. La corrupción se ve más bien como una consecuencia de otros problemas muy graves, como es la desigualdad, la pobreza, por supuesto, y que también ocasionan a su vez, son motores de las migraciones, pero esa es otra cosa. López Obrador no mencionó, pero ni de pasadita, bueno, ni la palabra cambio climático, que es ahorita el gran tema que se está debatiendo en Naciones Unidas, en los foros que patrocina Naciones Unidas como Escocia, ¿no? Pero el primer reflejo que te decía como periodista es, me vienes a dar lecciones sobre corrupción y a decir que la corrupción es el motor principal de todo. Cuando de inmediato yo tengo presentes los videos de sus hermanos recibiendo dinero, financiación ilícita, oscura para sus campañas, cuando tenemos los casos de funcionarios muy cercanos a él que hacen ese tipo de cosas, lo de la boda en Guatemala de Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAR contra el lavado de dinero en México, y resulta que varios invitados, entre ellos funcionarios públicos que llegaron en un jet privado, llevaban $35,000 sin declarar. Entonces, le costó la chamba, le costó la renuncia, pero
un severo desprestigio por otro lado. Una boda suntuosa de lujo en un país extranjero a la cual van los invitados en avión privado, cuando el mantra de esta administración es la austeridad, cuando no hay dinero para las medicinas de los niños con cáncer, para los tratamientos de las personas con VIH, cuando las estancias infantiles fueron canceladas porque eran nido de corrupción y ese presupuesto se destinó a las obras faraónicas. Entonces, es otro mensaje contradictorio, es una forma de corrupción también en este caso de los supuestos ideales y de la supuesta austeridad de la 4T. Entonces, pues queda en evidencia, y yo creo que para los diplomáticos avesados como los que estaban sentados ahí en el Consejo de Seguridad, no pasa desapercibido, porque ellos manejan también información confidencial, información de inteligencia de alto nivel, que a quienes están escuchando es un expediente con esto y lo otro, y hasta sus propios hermanos se han visto involucrados en escándalos, se les ha tomado en videos, en fin. Entonces, ¿cómo vas a dar lecciones a la ONU y a perorar sobre la corrupción cuando ese problema no lo tienes resuelto en casa y cuando incluso se señala que en tu círculo familiar, ya no digamos de sus funcionarios, porque finalmente un funcionario puede fallar, ¿no? Y uno entendería que, bueno, le falló al presidente fulanito de tal, pero su familia cercana, inmediata, que han estado con él trabajando desde la época en que era el eterno candidato y que perdía las elecciones y seguía y seguía. Entonces, eso es lo que me parece fuera de lugar, aderezado con el hecho de que los temas de seguridad que se deben tratar en el Consejo, la cuestión del cambio climático, no se habló una sola palabra. Igual el mundo se quedó, el Consejo de Seguridad, los asistentes, sin saber exactamente cuál es el compromiso de México con este tema que interesa a todos. Entonces, te digo, presentarse, tener poco roce internacional, pocas tablas, puede llevar a ocasionar estos graves errores. No me regocija ni me da alegría la actuación de hoy del presidente de México, antipatías o simpatías aparte, porque él representa a nuestra nación, estimado Frank, estimados amigos. Y si hace el ridículo, si hace algo muy bueno, finalmente es el prestigio de México el que está sobre la mesa. Entonces, eso duele muchísimo. Sí, con mucha razón, Roger, y pues yo siento que no por justificar a López Obrador, pero cada presidente mexicano hace su papelito y papelón en Naciones Unidas. López Portillo hizo lo suyo a su tiempo, Echeverría, Fox, y todos, Peña Nieto, que fue criticado por no saber contestar cosas en inglés, y bueno, claro, no es mandatorio hablar, de hecho el protocolo habla que hay que hablar en la lengua nativa, pero nuestros presidentes se sienten ultrapoderosos, la marca del presidencialismo, todos llegan a imponer ideas y decisiones y sugerencias que quieren enmarcar todo. No hace unos días López Obrador dijo que le copiaron las organizaciones ambientalistas su idea de Sembrando Vida. Por favor, esa idea fue desarrollada en un experimento piloto. Nueva Delhi es la ciudad más contaminada del mundo después de Pekín en China. Y tuvieron una idea, los hindúes, muy metidos en la tecnología, desarrollaron unas cápsulas al tamaño así de mis dos manos, de un material como el de las cápsulas de medicina que se disuelve con la humedad. Y allá adentro pusieron un arbolito ya desarrollado de 2 centímetros, 3 centímetros, con los nutrientes y la humedad necesaria para que se desarrolle, y desarrollaron un avión que dispara las cápsulas cada determinada distancia y va sembrando árboles, o sea que cada subida del avión siembra 5,000, 10,000 árboles. Entonces reforestaron grandes sectores de la India en cuestión de días. Y ahí fue donde los hindúes demostraron que la reforestación es una gran solución al
exceso de la emisión de carbonos. Entonces, de ahí nació toda esta serie de ideas para proponer. De hecho, hay organizaciones, como te la comenté en una ocasión, en Islandia, que absorben el aire, toman las partículas contaminantes y las compactan, hacen ladrillitos que sirven de fertilizante para sembrar en otras partes. Entonces, pues yo no veo que el programa Sembrando Vida tenga realmente que ver con todo lo que se discutió en Escocia. Ahora, Roger, sí, no, nada. tú como internacionalista, ¿ves que se haya justificado la visita de López a Naciones Unidas cuando básicamente no quiso tener ninguna interacción con personalidades del gobierno norteamericano? Había un grupo de legisladores que querían sentarse a comentar por qué está aplazando la negociación de esa nueva ley energética que todos saben que es para mermar las energías geólicas. Claro. No quiso aceptar reuniones, no quiso aceptar entrevistas de prensa, no quiso hacer nada. Roger, ¿cómo lo interpretas tú todo esto? Pues esa es una falla, digamos, de logística, de proyección de la personalidad. Yo me le he pasado diciendo, si tú eres testigo, la audiencia también, y criticado que ha viajado muy poco el presidente López Obrador, que no ha asumido su papel. Ya no es de que, ay, no quiero ir o sí quiero ir. Tienes una obligación, parte de tu trabajo es representar a México con dignidad y altura, por supuesto, y con la mayor dignidad posible en todos los foros internacionales. Y además, eso te da oportunidad los diplomáticos lo saben, nada sustituye al contacto personal, al intercambio, pequeñas charlas, son privadas, son los pasillos, a que te conozcan y te saluden de mano los líderes mundiales, escuchen tu voz, sepan tus ideas, que tú quieras enfatizar, lo que a ti te interesa o lo que te interesa escuchar de ellos. Nada sustituye eso. Me lo he pasado diciendo que viaje, pero ahora que veo que hace estos viajes con estas agendas rarísimas, de que ni siquiera una conferencia de prensa, o estás en Nueva York, es decir, en la sede de las Naciones Unidas, te puedes reunir con los diplomáticos del país que tú quieras, pero además te puedes reunir con los políticos de alto nivel, empresarios que estén interesados en la relación con México, hablarles tal vez incluso de la reforma eléctrica, cualquier cosa que escuchen de boca del propio presidente de México hubiera sido muy benéfico. Entonces, yo ya estoy así en medio también, bueno, yo quiero que salga, que viaje, que asuma sus responsabilidades, pero cuando lo hace, el señor Franz sale con estas cosas de propuestas que nadie conocía antes, que ni siquiera un indicio de la diplomacia mexicana hacia su contraparte de Estados Unidos. Oye, el presidente va a proponer esto, lo otro, no un impuesto a las personas más ricas del mundo, un estado de bienestar que es un sueño, nada más un sueño guajiro. Entonces, cuando se hizo lo que te comentaba de la Carta de Derechos y Deberes de los Estados en la época de Echeverría, con todo lo que el presidente Echeverría era también atrabancado y protagonista y todo, él, por el contrario, hizo giras internacionales muy renombradas. De hecho, hasta se llevaba 2 aviones jets porque iban invitados, periodistas y todo. Se iba al extremo, digamos, del protagonismo, pero hacía diplomacia. Y este proyecto de la Carta, que lo promovieron, se adoptó en diciembre de 1964 en la Asamblea General. No tuvo mayores consecuencias, pero quedó como un documento de Naciones Unidas. Pero previamente hubo 2 años de negociaciones con un comité formado por alrededor de 40 países que elaboraron, refinaron un borrador que se elaboró en México. Y fíjate en quién se apoyó el presidente Echeverría para la elaboración del documento. Alfonso García Robles, el artífice del Tratado de Tlatelolco, el desarme nuclear en América Latina. Posteriormente le dieron el Premio Nobel de la Paz compartido por ese evento. Porfirio Muñoz Ledo, que no necesita mayor presentación. Gustavo Petricholi, que fue un funcionario de la Secretaría de Hacienda, que posteriormente fue embajador de México en Estados Unidos, uno de los más recordados por su contraparte estadounidense. Y Eliseo Mendoza Berrueto, que también me parece que había sido subsecretario, no recuerdo en qué secretaría, pero además académico
muy reconocido. Él proviene del Politécnico Nacional, Instituto Nacional, ¿no? Entonces, ellos hicieron, bajo la dirección de Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, el papá del actual Güero Castañeda, que fue un jurista de altos vuelos, artífice de la propuesta mexicana sobre derecho del mar, de la propuesta de las 200 millas del mar patrimonial, que tiene una obra, yo he tenido oportunidad de leer algunos de sus libros, pero de veras, un señorón del derecho internacional. Entonces, no nada más iba el presidente Echeverría a lo loco y a soltar cualquier documento ni nada, sabía que tenía este soporte, que tanto así estaba bien hecho que al final quedó incorporado dentro de las doctrinas y los documentos de Naciones Unidas. No sé qué suerte vaya a tener esto del estado de fraternidad y bienestar, si la Asamblea General va a votar a favor o no, va a quedar con carácter nada más no obligatorio, si es que llega a prosperar, pero tal como se hizo el lanzamiento, yo creo que fue completamente sorpresivo para todos. Y de veras, recapitulando lo que me preguntabas, me da esa pesadumbre de decir, bueno, pues ahí están participando los mexicanos en los foros, pero pues se van por la tangente, es decir, hubieras hecho un papel brillante limitándote a tus funciones, presidiendo una reunión del Consejo de Seguridad, discutiendo los temas de ese momento, los grandes temas que existen actualmente, peligros de conflictos en algunas partes del mundo, o mejor no vayas, ¿no? Deja que algún embajador de tablas, de experiencia, del servicio, creo que hay muchos, de un nivel senior ya, de esos de muy, muy sazonados, y bien preparados, haga ese trabajo por ti, porque si aprovechaste nada más para lanzar esta propuesta, que por decirlo menos, no era el lugar para hacerla. Sí, completamente de acuerdo, Roger, no era el lugar para, y menos para lo que dijo, para lo que anunció, y como bien lo dices, pues se nota que no recibió o no quiso aceptar ninguna asesoría de la Cancillería, porque cuando menos el canciller sí es muy diplomático, sabe escuchar, sabe hablar en público, sabe coordinar y pues sabe la problemática. Y el presidente llevó temas que no venían al caso, no tenían ninguna elocuencia política. Roger, ¿qué dejas en el tintero para mañana? Pues mira, estoy al pendiente de si hay una reacción más fuerte, una respuesta respecto a Nicaragua. Hubo elecciones este domingo, sí, como se esperaba, se eligió a Daniel Ortega, pero no ha habido una postura firme, declaraciones críticas de funcionarios del gobierno de México. Están todos muy tibios, se están escudando en que hay que esperar la decisión final y la no intervención en asuntos internos, puras cosas que suenan más a pretexto. Entonces, yo quisiera escuchar una condena severa del régimen de Daniel Ortega. Creo que me voy a quedar esperando. Sí, el único que hizo un alzamiento de voz desde hace varias semanas cuando empezaron a encarcelar gente y bueno, tú sabes, fue el Centro de Estudios Carter, Jeanine Lincoln, la directora de Asuntos Internacionales, que la hemos tenido en este programa. Le pregunté, le hice la invitación, pero ella, pues obviamente, quiere esperarse a que posiblemente el presidente Carter haga una mención elocuente a la inconformidad. Tú sabes que fue durante la administración del presidente Carter cuando cayó la dinastía somocista de 40 años en el gobierno en Nicaragua, con aquel asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro. Y bueno, fue precisamente como guerrillero que Daniel Ortega, junto con Edén Pastora y otros más, a los que luego traicionó, se quedó en el poder para siempre. Y parece ser que se contagia, Roger. A ver si mañana nos enseñas un poquito a ese respecto, porque los dictadores se contagian y se van haciendo muy amigos, y como que es el hecho de estar en el poder, hace mención a aquella frase de que dicen los americanos, power corrupts, el poder corrompe. Mañana nos podrías enseñar un poco acerca de eso. ¿Qué te parece? Perfecto, me encantado de la vida, claro que sí, Juan.
Gracias, Rogelio Ríos Serrán, Gracias. internacionalista del Colegio de México, analizando el discurso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante Naciones Unidas. Muy buenas apreciaciones, Roger. Gracias. Y nos escuchamos mañana, y gracias a todos por el favor de su atención. Hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.